Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a Contracara. Hoy es lunes 29 de enero del año 2024 y tenemos un gran tema sobre la mesa. Este domingo hubo corridas en la Plaza México. Se reanudan las corridas de toros, generando una gran polarización, al grado de que este tema ha llegado hasta la mañanera con el presidente López Obrador, promoviendo una consulta. Hoy se va a poner muy interesante el tema porque vamos a tener dos posturas encontradas a favor y en contra de las corridas de toros. Un asunto extremadamente polémico en donde pues yo lo invito a participar en @HeraldoTelevisión. Échale un ojo a lo que se vivió en la Plaza México, las afueras de la Plaza México, las protestas por lo que llaman los activistas el maltrato animal. Bienvenidos, esto es Contracara, yo soy Luis Cárdenas, comenzamos. Bienvenidos a Contracara, gracias por estar con nosotros aquí en Heraldo Televisión. Les recuerdo nuestras redes sociales, @Luis Cárdenas MX, estamos en todos lados. Pues hoy vamos a entrarle de lleno al tema, el tema de la tauromaquia, el tema de lo que llaman la fiesta brava, lo que para otros es un maltrato animal y una crueldad pues casi que sin precedente. Se va a poner muy interesante el tema. Y bueno, pues comienzo primero saludando a Raúl Pérez Johnston. Él es abogado y miembro del Comité Jurídico de Tauromaquia Mexicana. Raúl, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Luis, y a tu audiencia. No, hombre, muchas gracias. Y bueno, también hoy está con nosotros del otro lado José María Férez. Él es asesor jurídico de Animal Heroes y coordinador por la defensa de los toros. Gracias, José María, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a comenzar. A ver, primero hubo un problema con este asunto de las corridas de toros. Estuvieron frenados 3 años, ¿no, Raúl? Aquí en México. Bueno, un poquito menos. Poquito más de 300 días. Ok. Un año. Casi 2 años. Ajá, casi 2 años. En que no hubo corridas de toros en la Plaza México. La suspensión estuvo vigente de mayo de 2022 a diciembre de 2023. Ok, de mayo a diciembre de 2023. ¿Qué pasó? ¿Por qué hubo corrido este fin de semana? Bueno, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de una resolución de la segunda sala, decidió revocar la suspensión que había dictado un juez de distrito para suspender temporalmente las corridas en la Ciudad de México, en concreto en la Plaza México, y derivado de esa resolución fue que se pudieron reanudar todas las actividades taurinas en la Plaza México. Yo te pregunto exactamente lo mismo, José María. ¿Qué pasó? ¿Por qué hubo corrida este fin de semana? Yo los veía, porque llegamos a platicar inclusive en algunos otros espacios, ustedes dos, se armaban unos debates muy intensos, por cierto, muy acalorados, pero los veía muy seguros de que no había vuelta atrás, pues. ¿Qué pasó? Pues claramente no hay vuelta atrás. Lo único que resolvió la Suprema Corte de Justicia, y en su propio comunicado lo dice, es que no se reunieron los requisitos de forma establecidos por la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. Y claramente la segunda sala señala que no está entrando al fondo del asunto, que es definir si los eventos taurinos son constitucionales o no, o si deben permitirse o no. Lo que va a suceder es que el juez de distrito va a dictar una sentencia en los próximos meses en la que va a decir si los eventos taurinos están conformes con la Constitución de la Ciudad de México, que en su artículo 13 señala que todos los habitantes y los funcionarios tenemos un deber de cuidar a los animales. Y si el juez de distrito señala que son inconstitucionales, los taurinos van a promover un recurso de revisión y acabaremos en la segunda sala de la Suprema Corte ya analizando el tema de fondo. Es decir, la segunda sala es la que va a decidir si las corridas de toros en la Ciudad de México se permiten o no. A ver, esto es muy interesante porque viene un debate constitucional entonces, o sea, de ese tamaño va a ser lo que la Corte determinará. Si la Corte falla que es constitucional que haya corridas de toros, bueno, pues podrá haber corridas de toros en varios estados de la República, y si falla en contrario, pues ahí sí se prohíben en todos lados. Así es.
¿Qué me dices de eso, Raúl? Ustedes obviamente pues están a favor de que haya corridas de toros, de que este asunto sea constitucional. ¿Por qué es constitucional? Me pongo un poco del lado de José María. ¿Por qué sería constitucional un espectáculo donde matan un animal? Mira, déjame, si quieres hacer un pequeño paréntesis nada más sobre el tema técnico de la suspensión. La Suprema Corte también dijo que ahí donde los toros no están prohibidos, el juez no tiene facultades para poder suspender esas actividades mientras estas sean lícitas, ¿no? Por un tema de orden público e interés social. Okay. Así lo dice de manera expresa la sentencia, cuyo engrose se publicó el jueves de la semana pasada, y esas determinaciones son obligatorias por la votación que se obtuvo. Ahora, en cuanto nada más para que lo entendamos todos, ¿cómo está? O sea, donde los toros no están prohibidos, no se pueden suspender las corridas. No se pueden suspender las corridas de toros. Ahí nada más para que estemos todos en la misma sintonía. Entiendo que en varios estados de la República ya se han prohibido, ¿no? A nivel local, con sus leyes locales. Ejemplos nada más para tenerlos en yo quisiera hacer una precisión jurídica. Lo que resolvió la Suprema Corte es únicamente aplicable en la Ciudad de México, al amparo promovido por la Asociación Justicia Justa. Es decir, lo que señaló la Suprema Corte en la sentencia no es que ningún juez pueda prohibir en otros estados los eventos taurinos hasta en tanto dicte sentencia declarando si son constitucionales o no. Lo que señaló es que en el caso concreto no puede el juez prohibirlas si no se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 90 de la Ley de Amparo. Entonces, a mí me parece que es falso que este precedente jurisdiccional impida a otros jueces de distrito o a tribunales colegiados de otros estados suspender los eventos taurinos hasta que se defina si son constitucionales o no. Tan es así que en Guadalajara siguen prohibidos. A ver, tengo aquí el dato. Sonora está prohibido, ¿verdad? Sí. Guerrero, Coahuila y Quintana Roo. Así es. También Sinaloa. Sinaloa también. Son 5 estados: Guerrero, Sinaloa, Sonora, Quintana Roo, Coahuila. Exacto. Ok, bueno, pues ahí están los 5 estados donde localmente las leyes locales lo prohíben. A ver, yo vengo ahí también con otra duda. ¿Qué pasaría si la Corte los permite? O sea, ¿habría una contradicción entre estos estados que lo tienen prohibidos? No necesariamente, va a depender mucho de qué es lo que resuelva la Suprema Corte sobre este tema, ¿no? Puede haber varias salidas desde el punto de vista jurídico. Okay. Uno de ellos, por ejemplo, en su momento lo propuso con el tema Coahuila el ministro Franco, aunque ese tema no se llegó a resolver, era que los estados tenían libertad configurativa para decidir si querían o no corridas de toros en cada uno de ellos, ¿no? Okay. Pero si se entra el tema de fondo, existe esa posibilidad en donde se diga que efectivamente las corridas se pueden dar en cualquier lugar de la República. Y con base en eso, pues obviamente daría argumentos para poder revertir esas prohibiciones. Déjame entrar a un asunto de fondo, más allá del jurídico. Yo entiendo que los dos son grandes jurisconsultos, que son abogados, ¿no? Ambos. O estoy en algo errado, pero estoy seguro que mucha de nuestra audiencia es abogada, ejerce el derecho y todo, pero la gran mayoría yo creo que no somos abogados. Entonces, déjenme entrar un poquito más al tema de fondo, el tema polémico. Y yo te lo preguntaba hace un momento, Raúl, ¿cómo justificamos un acto en donde matan un animal, en donde dicen los activistas es un asunto de barbarie, es un asunto de tortura al toro, es un asunto de sangre? ¿Por qué? Mira, yo creo que tenemos que entender el bienestar animal desde una perspectiva que pueda incluir también la historia, las tradiciones, la cultura, y no solamente eso, sino también un trato que sea proporcional a cada una de las especies, ¿no? Yo sé que en este punto no nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Pero nosotros consideramos que no todos los animales deben de recibir el mismo trato. Es cierto, las mascotas deben de tener un trato preferencial, ¿no? De mayor protección porque nos brindan afecto, porque son animales de compañía. Pero, por ejemplo, no veo a nadie dentro de los grupos prohibicionistas alegando los derechos del COVID, ni de las ratas, ni de animales que puedan constituir riesgos sanitarios, enfermedades, plagas, etcétera, ¿no? ¿Del COVID decías el virus? El virus. Ok. Entendiendo el virus como un ser vivo. Sí, que pudiera ser sintiente. Yo no conozco los elementos científicos para poder afirmarlo o negarlo, pero conceptualmente pues entraría dentro de la misma categoría, ¿no? Entonces, la realidad de todo esto es que consideramos que existen distintos tipos de trato que se deben de justificar y escalonar en función de las especies, de la naturaleza de los mismos y de la relación que han desarrollado durante mucho tiempo
con el ser humano, ¿no? ¿Por qué matamos las pulgas del perro y no al perro? O viceversa, ¿verdad? O sea, al final del camino hay preguntas que posiblemente no nos podamos ni siquiera contestar desde el punto de vista filosófico, ético o moral, ¿no? Fíjate que es un punto muy interesante, José María, y me hiciste recordar, Raúl, los cartones de Magú cuando va a ser Navidad y cuando va a ser Día de Acción de Gracias, que los pavos van y protestan y piden sus derechos. Ciertamente para toda una comunidad que no come animales, bueno, pues habla mucho al respecto de ese tema, pero más allá de ellos, quienes comen de todo, pues sí los veo un poco complicado que estén protestando por los derechos de las vacas, por los derechos de los pollos, por los derechos de los pavos, insisto, más allá de Magú, que lo hace de una manera muy divertida en la jornada, y de los grupos que quieren impedir esto. ¿Qué me dices sobre ese tema? O sea, no a todos los animales se les podría considerar en la misma jerarquía. Es el punto de Raúl. Bueno, desde nuestro punto de vista, claramente, la razón de esta discusión entre taurinos y antitaurinos es precisamente cuál es la cosmovisión que tenemos de este planeta. Para nosotros, quienes defendemos a los animales y que no tenemos en nuestro círculo de compasión solo a los perros y los gatos, sino que entendemos que no hay una diferencia biológica o fisiológica de fondo entre un perro y un toro, porque tienen un sistema nervioso desarrollado, porque perciben el dolor, rehuyen al dolor, quieren estar en una situación de paz, como cualquier otro animal, excepto el humano, que somos los únicos que tenemos maldad. Esa diferencia de base es la que no nos permite que nos entendamos. Para nosotros, el ser humano no tiene ningún derecho a determinar cuál es el fin de un animal, porque eso es un argumento utilitarista. Ese argumento utilitarista nos ha llevado en la historia a hacer grandes avances. Por ejemplo, antes había peleas de perros en todo México e incluso hubo en Europa, al mismo tiempo en que había eventos taurinos. Pero nos fuimos dando cuenta con los avances científicos, con las nuevas sensibilidades de las nuevas generaciones, que no había ninguna razón para que yo a mi perro lo cuide y al toro aplauda y tome alcohol, vino, lo que sea, mientras lo están torturando y matando. Y no solo los toros que están en la Plaza México, sino todos los animales que están atrás, porque los toreros pues no entrenan, no es la primera vez que ven un toro en la Plaza de Toros. Ellos atrás tuvieron tientas donde participaron novillos, becerros y vaquillas, y esos son las grandes víctimas olvidadas. Ya. Entonces, nunca nos vamos a poner de acuerdo, pero justamente por eso, porque nosotros no creemos en los argumentos utilitaristas. Creemos que hay un proceso civilizatorio y vamos dejando en el pasado prácticas que antes eran muy normales, como las peleas de perros, o que las mujeres no pudieran votar, o que se lanzaran cabras del campanario. Y todo eso ahora, si alguien dijera, es que era tradicional, es que era cultura, es que era arte, pues no son justificaciones para lo que en realidad sucede. Lo que en realidad sucede es la tortura y muerte injustificada de animales inocentes. ¿Se vale matar al animal para comértelo? O sea, una vaca, un pollo, un pavo. Esos son argumentos también que siempre utilizan los taurinos y es un argumento un poco sofista, es un sofisma. Quienes estamos a favor del bienestar de los animales buscamos que los animales sufran lo menos posible. Claro. Hay una norma oficial mexicana, que es la 033, que regula cómo debe sacrificarse un animal que va a tener un destino que la gente se lo coma, para un consumo humano. Esa norma oficial mexicana busca que se sensibilice a los animales antes de ser sacrificados. Y cualquiera que nos está viendo, pues busque en internet qué pasa en una corrida de toros y verá que ahí no se cumple ninguna regla. Ahí lo único que se cumple es el ritual que ellos idearon para torturar y matar a un animal, sin importarles en ningún momento aminorar o disminuir el dolor que siente un toro. Entonces es un tema que vamos avanzando. Ahora hay mucho vegetariano, no digo que ahora nos volvamos todos veganos, pero lo que sí estamos listos es para dejar en el pasado prácticas horrendas, como las peleas de perros, confinar a los animales en los circos el resto de su vida, o utilizar animales para experimentación cosmética. Son pequeños pasos que vamos dando y estamos listos para dar este paso de prohibir los eventos taurinos. Pero se puede ser antitaurino y carnívoro. Es un tema de evolución propia y todo a su tiempo. Okay. Y claramente sí. Es interesante, por eso lo planteamos aquí en la mesa. ¿Qué opinas, Raúl, sobre este tema? Y particularmente creo que José María tiene un punto ahí muy interesante. O sea, este asunto de la tortura, hay algunos lugares, no es el caso mexicano, tengo entendido, pero cuando estaba regulado en varias partes en España o en Francia en particular, en donde de verdad había una tortura espantosa contra el toro, en donde inclusive hasta luego le aventaban de ahí de cosas, los mismos asistentes a las plazas. Digo, eso no se valía, lo entiendo, dentro de las reglas que hay en la fiesta brava. Pero ¿qué opinas de este tema? O sea, ok, hay el derecho de poder matar a un animal para comértelo, un asunto utilitarista si se quiere, pero ¿por qué hacerlo sufrir? ¿Por qué hacer un espectáculo de su muerte? Mira, yo creo que hay varias cosas que hay que tomar en consideración. Primero,
La norma 033 no es aplicable a espectáculos públicos, como tampoco lo es a sacrificios rituales en prácticas religiosas. Por ejemplo, llevar al extremo este argumento sería islamofóbico y antisemita, porque estaríamos proscribiendo los rituales de sacrificio de las reses kosher y halal, por ejemplo, ¿no? Me parece que debemos considerar también en este sentido que a lo largo de la historia se ha tolerado cierto tipo de espectáculos rituales o prácticas que eventualmente tienen otra justificación que tienen que ver con la cosmovisión, con las convicciones personales, morales, éticas de las personas y que eventualmente puedan llegar a realizarse siempre y cuando estén reguladas, ¿no? O sea, por ejemplo, un rabino o un carnicero halal no va a hacer cualquier cosa con la res, ¿no? Como tampoco sucedería en la tauromaquia, ¿no? Es una actividad que no solamente es lícita, sino que está específicamente regulada, no solamente a través de la ley de espectáculos, hay un reglamento taurino que establece qué puedes hacer y qué no. El torero no tiene libertad para poder maltratar al toro como le plazca, sino que tiene que cumplir con los cánones de una tradición y de un ritual, ¿no? ¿Qué nos dices, José María? A mí me da mucho gusto que haya utilizado la palabra maltratar, mi estimado compañero, porque eso es lo que sucede y es innegable. Lo que sucede aquí es que la norma oficial mexicana, si bien no es aplicable a los espectáculos públicos, sí regula a través de avances científicos cuál es la manera en que un animal sufre lo menos posible cuando es muerto para consumo humano. Y a ustedes aparentemente no les interesa que los toros, novillos, becerros y vaquillas sufran lo menos posible. Ustedes señalan que ustedes tienen ciertas reglas, sin embargo a la gente no les dicen que hay plazas de primera, segunda y tercera categoría. La plaza de primera categoría, que es como la Plaza México, tiene un juez de plaza que regula saca cierto tipo de colores, de pañuelos, dependiendo de los avisos que le da a los toreros. Sin embargo, en México, las plazas de segunda y tercera categoría son las que mayor número de eventos tiene. Y en esas plazas no hay juez de plaza y nadie regula lo que ocurre. Y está documentado que pasan cosas terribles. E incluso en la Plaza de Toros México se ha documentado que los toros sufren estoques equivocados, que les tienen que dar varios estoques, el descabello no funciona a la primera. Por más que una lidia salga tal como está establecido en su reglamento, hay banderillas, hay puya, y hay estocadas, y hay un puñal, ¿cómo se llama el puñal que le señalan acá? El estoque. Pues todo eso sucede, digan o no que quieren el maltrato. La realidad es que por más que consideren que no es maltrato o que se le maltrata poquito, sucede. Entonces ahí es cuando todos los argumentos de nuestra óptica desaparecen, por más que consideren que es artístico, tradición o que está reglamentado. Y sí es lícito, en 5 estados no, y las prohibiciones ahí no se han revertido. Y a mí me parece que si la Suprema Corte de Justicia señala que sí es constitucional los toros, lo va a resolver en función de la Constitución de la Ciudad de México. Ya. No va a ser algo que sea aplicable a los otros 5 estados. Solamente los congresos de los estados tienen facultades para prohibir los toros, y así ha sido en los 5 estados, y lo vamos a seguir insistiendo en todos los otros estados, porque el Congreso es el que de principio debería decidir qué se permite y qué no. Eso va a ser muy interesante y yo los invito, de hecho, a ese debate jurídico en el momento en el que se dé con la Suprema Corte, porque creo que va a tener relevancia importante. O sea, ¿qué va a pasar con los estados que lo tienen prohibido? ¿Ya lo van a poder hacer o no lo van a poder hacer? Pero creo que está muy interesante este asunto para que lo podamos entender. O sea, a lo mejor quienes no estamos tan cercanos a la fiesta brava o a las corridas de toros, ni tampoco al activismo animal. Y claramente la conocen perfectamente bien ambos, así que quiero preguntarte primero a ti, Raúl, y después a ti, José María, ¿qué vive un toro en una corrida de toros? ¿Cómo es este asunto? O sea, pues el animal va a terminar muerto, ¿no? Al parecer, aunque hay veces en que no terminan muertos y entiendo que indultan al toro o hacen una cosa por el estilo y tiene un final de semental, una cosa así. Cuéntame, ¿qué vive el toro, Raúl? ¿Qué es lo que vive el toro? ¿Qué es lo que sufre o no sufre el toro? Mira, primero yo creo que hay que contextualizar un poquito. Primero, el toro que va a terminar en la plaza es nada más 1 de 8 de cada 100 toros, ¿no? De una especie que vive en el campo en condiciones privilegiadas. ¿Cómo se llama esa especie? ¿Es el toro de Lidia? El toro de Lidia, ¿no? Una raza. Una raza, ok. En donde a través de todo un proceso, ¿no? Se va desarrollando, ¿no? Prácticamente como un atleta de alto rendimiento, en libertad, dentro de condiciones bastante privilegiadas en el campo.
Y si es escogido para ir a la plaza, ¿no? Que podríamos decir es casi como de alguna manera una especie como de ¿cómo se llama? De cuota de aprovechamiento, ¿no? Que de alguna manera estos cuantos toros de alguna manera sostienen la supervivencia de todos los otros. Todos los demás. O sea, solo corríjanme si me equivoco, en algún momento, solo para llevar un poco la conversación. O sea, es algo así como, con las vacas ahí sí se mueren todas, ¿no? O sea, cuando tú estás con un tema de ganado, ahí sí todas las vacas pues nos las vamos a comer en carnita y en filete y la leche y lo que tú quieras. El caso de este toro que tú nos aclaras muy bien, José María, es una raza. Sí. Tú me estás diciendo, Raúl, viven muchos toros y de esos toros solo 8 de cada 100 son escogidos para llevarse a la plaza. O sea, digamos que esos 8... pues a través de su muerte, a través de lo que van a generar en el ingreso, el dinero, el comercio de la plaza, mantienen a los otros. Así es. Ok. ¿Cómo viven esos toros? Pues mira, hay cifras que ya están establecidas, más viven en corrales bastante amplios. Básicamente se utiliza un promedio de 1 hectárea de terreno por cada cabeza de ganado, ¿no? En corrales bastante grandes donde pueden alimentarse, correr. 1 hectárea por cabeza. 1 hectárea por cabeza. Cuando un bovino de producción de leche o de metros, carne, ¿no? pues está en metros cuadrados confinado, ¿no? Sí hay una diferencia en cuanto al trato relacionado con la cría del toro bravo, ¿no? Y obviamente es dejado en la mayor libertad posible, ¿no? Porque lo que se busca, entre otras cosas, es que el toro que pise la plaza no haya tenido contacto con el ser humano o el más mínimo posible para permitir que pueda expresarse plenamente con su bravura en el contexto del espectáculo taurino, ¿no? ¿Se busca que el toro haga daño al humano? ¿Se le entrena de alguna manera hacia eso? Es parte de su genética, ¿no? Son, como bien lo dice José María, es una raza que se ha venido desarrollando genéticamente a lo largo de siglos, ¿no? En donde el toro es bravo por naturaleza, ¿no? Es más, a mí me ha tocado ver en ganaderías becerros recién nacidos, ¿no? Que a la hora de haber sido paridos, de repente embisten y atacan, ¿no? Apenas están aprendiendo a caminar y ya su instinto los lleva hacia esa agresión que no tienen todas las demás razas de reses. Esto es en torno a la crianza de este tipo de animales. No llegamos todavía a la plaza, pero en torno a la crianza, ¿qué nos dices, José? Tengo mucho que decir. El hecho de que mencionen que solo un pequeño porcentaje de los toros de lidia se destinan a eventos taurinos desmonta el argumento que hemos escuchado hasta el cansancio, que sin eventos taurinos no tienen otro fin estos toros. Entonces, el gran porcentaje de los toros que no se destinan a la lidia, pues también generan ganancias porque se venden como ganado de consumo sementales. Entonces, ahí va otro de los argumentos que suelen utilizar. Ahora, parecería que los taurinos están muy interesados en que las vacas y los animales de consumo, que no son toros de lidia, la pasan muy mal. Pero yo no veo que ustedes se interesen en lo mínimo en apoyar las campañas para que los animales que se crían, para que la gente se los coma, vivan mejor. Aparentemente ustedes lo utilizan como argumento, fingen estar muy interesados en que las vacas, los becerros, las ovejas, los pollos vivan mejor, pero en realidad no hacen nada al respecto en el maltrato que va hacia ellos. Y tampoco hacen nada para disminuir el maltrato de los toros. Yo no pido que no me crean a mí, yo pido que busquen tientas, lo que son las tientas en YouTube, el público, y vean cómo los toros se defienden siempre. Y los toros que en las tientas detectan que al dolor son más reaccionarios, o sea, que reaccionan de una manera más poderosa, más instintiva, lo utilizan a su modo para hacer creer que esos toros son muy agresivos. Nunca un toro te va a hacer nada si no lo molestas y lo dejas en su lugar. Entonces, la tauromaquia, de nuestra óptica, respeto por supuesto el otro punto de vista, está basada en esas mentiras que nos venden al público, como que el toro casi nace y ya quiere matar a los humanos. ¿La tienta es esto en donde le pican? Sí, así o sea, es. para escoger hay a burladeros, a los 8. No, es exacto, es como una forma de selección entre vaquillas, novillos. Y no me crean, búsquenlo en YouTube. Entonces, eso me parece que es una equivocación decir que el toro nace y lo dejan ahí en el campo libre para que llegue a la plaza. La realidad es que no.
Los toreros, los taurinos, los ganaderos eligen a los que tienen un instinto de defenderse un poquito más, lo cual me parece a mí un estímulo perverso. Si un animal se defiende un poquito más, lo utilizan a su favor y dicen que ese toro o novillo es muy agresivo. Entonces luego lo llevan a la plaza y luego sale el toro de un túnel oscuro y sale y la gente está gritando, le cae la luz, no sabe qué hacer. Entran los banderilleros a enterrarle a banderillas en el lomo para que humille, es decir, que baje la cabeza y sea un poquito menos riesgoso para los toreros. Los toros no tienen una visión de 360, los toros no saben lo que está ocurriendo, reaccionan al movimiento, no a los colores. Entonces los toreros, los banderilleros y los rejoneadores saben perfectamente dónde ponerse, donde el toro no los ve. Entonces todo ese mito de que el torero es valiente se cae por su propio peso. Y yo invito al público a que lo busque, que no me crea, sino que busque videos, tientas, lo otro que dije, burladeros, y que busque cómo entrenan los toros para que dejemos de pensar que el torero se enfrenta al toro con su fuerza y el torero desprovisto de todo, cuando tiene todas las herramientas y todo el equipo para defenderse. José María describe cómo llega este toro a la plaza, cómo llega el toro a la plaza, Raúl. Pues mira, es transportado, obviamente, desde las ganaderías a la plaza, es llevado a corrales dentro de la propia plaza antes del sorteo. Se hace un sorteo y después, conforme se hayan sorteado las reses bravas, pues entonces van a ir saliendo uno por uno para la corrida, ¿no? Antes, ¿cuánto tiempo? ¿Horas? Sí, a veces con un día de anticipación pueden llegar los toros a la plaza, ¿no? Dice José María, yo la verdad no lo conozco, por eso lo pregunto. ¿Sale el toro y sí le pican? O sea, luego los banderilleros le pican luego. ¿O? No es inmediato. Ok, ¿cómo es? Tiene un proceso, ¿no? Podríamos decir, de adaptación al lugar, ¿no? A través de lo que es el primer tercio, ¿no? Que es donde se utiliza el capote, tanto el donde los torean como sus subalternos, de repente lo van midiendo, ¿no? Y van conociendo al toro, ¿no? Sí, en el segundo tercio, que es el tercio de varas, ¿no? Viene el tema de la picada, viene el tema de las banderillas, ¿no? Y ya posteriormente viene o sea, y ahí sí lo pican, faena, ¿no? O sea, sí, lo pican, sí, lo pican. No de que logre el torero, digamos, vencer al toro, o sea, lo van a picar, sí o sí. Sí. Se le clavan banderillas, ¿no? Que es parte de toda una serie de suertes tradicionales alrededor del espectáculo taurino. Okay. ¿No? Y también previamente el picador tiene la instrucción de picarlo con el objeto de ver qué tan bien embiste el toro, qué tan bravo es, para que con base en eso pueda el torero irlo evaluando, ¿no? No quiero ser una barrabasada, pues, pero y yo en la vida me atrevería a ponerme frente a un toro como lo hace un torero, ¿no? Eso no lo digo ni con admiración ni tampoco con repudio, pero ¿qué tan justa es esta pelea? O sea, por lo que escucho a José María, es así, es un toro que está condenado a morir, en donde no es justo nada, pero por lo que escucho a los taurinos, pues es de una valentía enorme, es enfrentarte a la bestia, a la bravura. ¿Qué tan justa es esta pelea dentro del marco cultural incluso del cual hablamos en estas fiestas? Mira, yo te podría decir que los únicos momentos en donde hay igualdad de circunstancias más o menos son los últimos 2 minutos de la corrida. Okay. Que es cuando se le autoriza al matador de toros a poder estar armado con el estoque con el que se va a tirar a matar. Okay. Y aún así no puede hacer cualquier cosa con la espada, ¿no? Sino que tiene que cumplir con todo un ritual y ciertas reglas. Fuera de eso, el torero no tiene armas, no tiene ningún tipo de protección, más allá del capote y de la habilidad incluso subalternos de poder distraer al toro para que no le produzca daño, ¿no? El toro, pues obviamente, por su tamaño, por su peso, por su bravura, está armado de 2 pitones, ¿no? Los cuernos. Pues, obviamente son peligrosos, ¿no? Y también tenemos que tomar en consideración que el toro de lidia es un animal que secreta mucha adrenalina, ¿no? Y altos niveles de endorfinas y de cortisol, que de alguna manera le permiten seguir luchando durante toda la corrida, ¿no? Si un toro mata o hiere gravemente a un torero, pues digo, uno diría, pues ganó el toro, ¿no?
pero al toro no lo vas a sacrificar o sí lo vas a sacrificar. ¿Qué pasa cuando sucede eso? Pues mira, normalmente cuando sucede eso, el toro tiene que ser sacrificado, porque el toro ya no te sirve para poderlo seguir toreando más adelante, ¿no? Ok. Y su finalidad última es participar en la corrida. Ok. Y si no puede participar más en la corrida, pues entonces va al rastro. Y ahí sí se aplica la norma 033, ¿no? ¿Qué nos dice? Bueno, yo digo algunas cosas. Es muy importante que la gente no crea lo que estamos diciendo, sino que se mete a investigar. Este es el estoque, que es la espada que se A le ver si clava. la podemos dejar ahí. Al toro, en la cámara 3, ahí que es tu cámara. Ah, no, en la cámara 2, José María. Para en el que último no momento, puedan que, hacer un zoom. que yo aprecio mucho que haya mencionado mi compañero, que el único momento en que hay un momento parejo entre el torero y el toro son los últimos 2 minutos, cuando le entierran esta espada. Eso reconoce que en todo el demás tiempo no hay una situación pareja. El toro, como todos sabemos, está condenado a morir. Si el toro es indultado en alguna ocasión, las heridas que tiene hace que sea inviable salvarlo. Incluso acabo de leer una noticia que quieren proponer que ya no los toros indultados pues ya no se les cuide, sino que se les mate lo antes posible de manera humanitaria, porque era tan pequeño el porcentaje de los toros indultados que sobrevivían y gastaban tanto en medicamentos y en médicos que no resultaba costeable. Entonces, el fin último de un toro no es estar en una plaza para ser torturado y asesinado mientras la gente se embriaga y encuentra un regocijo, sea el que sea, que yo no soy nadie para juzgar ese regocijo. Si encuentran un regocijo artístico, un regocijo cultural o un regocijo perverso, es la conciencia de cada quien. El toro existe por sus propias razones, al igual que los otros animales. Lo que es una realidad es que si bien el torero no está dotado de herramientas a lo largo de la lidia, sus subalternos, que son los novilleros, quien le entierra la puya en los caballos, etcétera, pues sí está dotado de herramientas. En esta otra fotografía podemos ver cómo este es el estoque de descabellar, en donde después de que al toro le entierran el estoque, que en muchísimas ocasiones no lo matan a la primera, sino que tiene que haber varias estocadas. Y no me crean a mí, búsquenlo en internet. El toro, cuando está revolviendo en su propia sangre, con los pulmones perforados, porque no muere de inmediato, ya eso a lo mejor me podrían decir lo contrario, pero eso es falso. Los toros no mueren de inmediato con el estoque, sino que se ahogan con su propia sangre. Este es el estoque que le meten aquí, en el cuello. Entonces, imagínense ustedes, el público que nos escucha, por un solo instante, pasar por una suerte como la que mencionan. Yo creo que si le ponemos al toro valores humanos como el que ellos mencionan, que el toro humilló o que el toro mostró bravura, también hay que poner otros valores como que el toro no quiere sufrir. Y si yo fuera un toro, me gustaría que me mataran conforme a la norma oficial mexicana y no mientras aplauden mi muerte y mi agonía. Entonces, por eso no podemos encontrar un punto medio, porque nosotros no vemos concebible cómo esto puede seguir avanzando y permitiéndose, y entiendo que sea legal, y yo respeto mucho a los taurinos, solamente creo que les hace falta ese clic para darse cuenta que lo que hacen está mal. No puedes proteger un toro, a un perro y un gato y permitir este tipo de cosas. José María, Raúl, vámonos a una brevísima pausa y quiero regresar abundando sobre un tema. ¿Qué pasaría con el toro de Lidia si no está en la plaza? Porque ahí hay un argumento que choca mucho. Puede o no ser semental, pues sirve de algo, la carne sirve de algo. Hablemos sobre ese tema y hablemos también, pues sobre lo que viene culturalmente hablando, las personas que están a favor, las personas que están en contra, particularmente las nuevas generaciones, cosa que han vivido los taurinos de manera muy, muy, muy cercana, y quienes lo han prohibido y quienes lo han permitido todavía. Regresamos, esto se llama Contracara. Estamos en Heraldo Televisión, yo soy Luis Cárdenas. Escriba en @Heraldo TV. Seguimos. Regresamos aquí a Heraldo Televisión. Estamos platicando sobre la fiesta brava, sobre las corridas de toros. Hay comentarios a favor, hay comentarios en contra. Recuerde que usted tiene la mejor opinión. El tema que a mí me llama la atención, ya hablamos profundamente de lo que pasa con los toros, de lo que pasa en el momento de la fiesta, de la corrida. Tú tienes una postura, Raúl, José María tiene otra postura, pero uno se pregunta, ¿qué sucede si el toro de Lidia no termina yendo a la lidia? O sea, si al final de cuentas este toro no va a la plaza, ¿tiene alguna otra utilidad esta especie como tal para el humano? Pues mira, hacer para algo, no sé. En la práctica, por el hecho de que existe la corrida de toros, se les da una utilidad a esas reses. Pero ni producen buena carne, como para poder competir con la industria agroalimenticia, ni tampoco producen suficiente leche
para poder hacer lo propio. Entonces, en términos económicos sería inviable sostener esta raza. Perdón mi pregunta, yo la verdad desconozco de muchos de estos temas, por eso pregunto. O sea, ¿este toro puede ser semental y hacer de estas vacas que usamos para el consumo humano, que son para carne, que son para leche? O sea, ¿un toro de estos puede ser semental para ellos o es otro tipo de toro el que es el semental para ese tipo de vacas? Es otro tipo de toro. Okay. No quieres en una granja lechera tener crías de toro de lidia, te lo puedo asegurar. O sea, ¿por qué? Se vuelve peligroso, Okay. pueden romper los corrales, pueden escaparse. Ya, es un toro muy manso, supongo. Sí, claro. Sí, eso es otro tipo de raza dentro de la especie de las reses, ¿no? Entonces, okay. Sí, todos los expertos de la tauromaquia al menos están conscientes de que si desaparece la corrida de toros, que es el fin último por el que se sostiene toda la especie, pues entonces sería una raza que estaría condenada a desaparecer. En esta cuestión, quizá una visión un tanto darwiniana, ¿no? De mi parte la pregunta, pero pues, si no sirve para otra cosa, ¿qué puede pasar? ¿O sí sirve para otra cosa, José María? Bueno, nosotros creemos que mantener a una raza con el único objetivo de torturarla y asesinarla, que la Real Academia de la Lengua ya aceptó como acepción de la palabra asesinato, aquel que se comete contra animales no humanos, antes de que digan que asesinato solo es para humanos, que me lo han dicho algunos taurinos. Entonces, me parece un estímulo perverso que tengan que existir una raza con la única finalidad de matarla y torturarla. A mí me parece, no logro concebirlo, pero entiendo que los taurinos tienen otra visión del mundo y de la cosmovisión de nuestra relación con el planeta diferente a la nuestra. Lo que creo que es un poco raro es que antes dijeron que solamente un pequeño porcentaje de los toros de lidia se dedica a los eventos taurinos. Entonces es un poco incongruente que nos digan eso y luego digan que desaparecería si no hay eventos taurinos, pero el gran porcentaje no se dedica a eventos taurinos. Cuando se propuso prohibir en Cataluña los eventos taurinos, el Ministerio del Medio Ambiente de España señaló que con la prohibición de los eventos taurinos no desaparece la raza, siempre y cuando aquellos que tanto ¿cómo se le podría decir? La admiran o la quieren cuidar, pues pongan de esas en las que la gente puede ir a verlos, ¿no? O sea, no logro entender cómo alguien puede admirar o amar a un ser para volverlo una bola de sangre llena de banderillas estocadas y puyazos. De verdad no lo logro concebir, pero es parte de que somos una generación diferente, tal vez. Yo no estoy tan joven, pero cuando lo veo con gente más joven, pues no entiende cómo esto funciona. Entonces, claro que consideramos que podría conservarse la raza si los taurinos realmente quisieran darle otro uso y no solo torturarlo y asesinarlo. Y también creo que es momento de entender qué pasaría si desapareciera la raza de toros de lidia. ¿A qué equivaldría? ¿Hay algún ecosistema que dependa de la raza de toros de lidia? Por supuesto que no. Equivaldría a que desaparecieran los perros malteses. No desaparecieran los perros, desaparecieran los perros malteses. Y estoy convencido que si hubiera una raza de los perros, imaginemos los San Bernardos, que solo existieran porque se les tortura y mata para regocijo de algunos cuantos, claro, no desaparecían los perros ni pasaría nada en el medio ambiente. Es bien interesante ese tema, porque además los malteses, o casi todos los perros, pues también los hemos creado los humanos, ¿no? De alguna u otra manera, a través de distintas maneras de crianza. Mencionaste algo que me encantó, José María, y que creo que vale mucho hacia la pregunta. Mucha gente de las nuevas generaciones o mucha gente que está en contra de los toros los ve a ustedes como unos asesinos. O sea, digo, José María ya lo ha dicho en algunas ocasiones, no estoy haciendo alusiones personales, nada por el estilo, pero sí los ve como los malos de la película, como los que asesinan, como los que torturan, como los antianimalitos, ¿no? Y el hecho del argumento que hay, porque existe ese argumento en la cultura taurina de amar a la raza, amar al toro. ¿Por qué se ama al toro si se mata al toro? ¿Se ama al toro? Sí, sí se ama al toro. Yo sé que parece para muchos contradictorio, sí. Que pudiera ser difícil de entender, pero a la raza se le cuida, se le venera, ¿no? Y se considera que esos pocos que van a la plaza, que son escogidos, ¿no? Tienen el honor de poder tener una muerte digna, luchando, expresando su bravura, que es parte de su propia naturaleza, ¿no? Dentro de este sacrificio ritual que es la tauromaquia. ¿Por qué? Es difícil, pero déjame abundar un poco más, Raúl, en este asunto. ¿Por qué? ¿Por qué se ama a algo que se mata? Y me atrevo aquí a hacer un comercial y recomendarle a la audiencia que esté interesada en el tema
Échele un ojo a este documental llamado Un filósofo en la arena o Un filósofo en la plaza, que llama mucho la atención y en donde habla este tipo, que es un amante de la fiesta brava, de lo taurino, pues que está de alguna u otra manera condenado a desaparecer, y hace también ahí una crítica desde su muy particular perspectiva de lo que es la sociedad hoy día. Yo le recomiendo mucho, búsquelo, está ahí en YouTube, Un filósofo en la arena, vale mucho la pena, además está ahí producido por algunos amigos mexicanos. Pero, a ver, o sea, ¿cómo justificar ese sacrificio? Porque uno pensaría lo mismo del Imperio Romano, por ejemplo, ¿no? O sea, de cuando ponías a luchar a los gladiadores contra los leones o contra otro tipo de animales, y ahí el gladiador pues terminaba siendo el gran héroe. Era un asunto humano, esto tiene que ver con la bravura, tiene que ver con qué. Mira, yo creo que obviamente hay toda una serie de valores que son compartidos dentro de la cosmovisión de la tauromaquia, que tienen que ver con un tema que expresa muy bien Francis Wolff en el documental al que haces alusión, que es este tema de la dualidad de la vida y la muerte, ¿no? La vida no puede ir sin la compañía de la muerte, ni viceversa, ¿no? O sea, son dos compañeros que van agarrados de la mano inexorablemente a lo largo de la evolución de todo nuestro planeta y de todas las especies vivas que lo habitamos, ¿no? Entonces, es un memento mori, o sea, ir a la plaza es un recuerdo de que te vas a morir, de que ahí se acaba, de que la vida... Es un memento mori por un lado, muerte. pero también tiene muchas alusiones a nuestros orígenes, a cómo el hombre logró sobreponerse a los obstáculos de la naturaleza, a los primeros cazadores. O sea, tiene una serie de remembranzas tradicionales a nuestros orígenes, que yo sé que nos van a decir que ya deberíamos de evolucionar, pero pues la verdad es que me parece que son creencias y son tradiciones que tienen un lugar dentro de nuestras propias sociedades, y mientras esas mismas personas que las profesan no decidan abandonarlas, pues tampoco nos deben de obligar a que renunciemos a ellas, ¿no? Yo sé que la pregunta es difícil ahí también, pero ¿hay algo de cultura en todo esto? ¿Le dan algo de cultura en el tema del activismo en contra de los taurinos, José María? Estas comparaciones que se dan hace rato de la religión, por ejemplo, el asesinato del animal, pues también por judíos o por islam o por santeros, ¿no? Incluso, o por otro tipo de religiones. O sea, ¿hay algo cultural, hay algo ahí que se rescate? Lo cultural y tradicional puede ser cualquier actividad humana. O sea, cualquier actividad humana puede ser cultural, tradicional y artística. Sí, claro. Eso es innegable. ¿En los eventos taurinos existen esas características? Sí. A mí me parece que el hecho de que algo sea tradicional o cultural no significa que sea bueno, ni que aporte valores que la sociedad quiere mantener. Las peleas de perros seguramente generaban ciertos valores. El circo romano generaba ciertos valores. La esclavitud generaba ciertos valores. Pero lo que tenemos que preguntar ahora es la sociedad que tenemos actualmente, inmersa en la violencia, que hemos ido dejando en el pasado prácticas como las peleas de perros, o los circos con animales, o aventar cabras del campanario. ¿Queremos en este momento esa cultura? Creemos que hay una cultura que nos lleva a un mejor lugar, a un lugar en el que respetamos las otras formas de vida, que nos relacionamos de una manera mucho mejor con el medio ambiente y con los otros animales que compartimos el planeta. Entonces, claramente hay temas que ha dejado la tauromaquia, pues hay algunas palabras que utilizamos de manera muy frecuente, hay obras pictóricas, hay danza, hay música, todo eso está muy bien, todo eso lo vamos a poder seguir admirando en los libros de historia y en los museos. No necesitamos para rememorar y remembranzas de cómo el humano logró tener una conciencia mayor, un raciocinio mayor a los otros humanos, cada fin de semana torturar y matar animales. Esa remembranza perfectamente podrá estar en los libros de historia, y de nuestra óptica será en las siguientes generaciones nos van a preguntar cómo es posible que permitieras que eso sucediera y no hiciste nada. Entonces, de este lado estamos convencidos, tienen otra opinión los taurinos, que estamos haciendo lo correcto en la búsqueda de una mejor sociedad, una sociedad más justa, porque la justicia no existe cuando un toro se enfrenta a un torero, y creo que lo mencionaron, en ningún momento hay igualdad de condiciones más que al final. Y repito, toda la tauromaquia está basada en mentiras, todo ese ritual nos venden que un toro es muy agresivo y el torero es un valiente, cuando desde que existe la tauromaquia moderna han muerto menos de 100 toreros en la arena y han matado más de 100 millones de animales desde hace 320 años. Entonces, a mí me parece que es un riesgo innecesario. Bueno. No queremos ni toreros muertos, ni animales muertos. Queremos que todo el mundo viva sin violencia. José María, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Se nos fue el tiempo como agua. Y para cerrar, ¿la historia está condenado a los libros de historia, la tauromaquia? ¿Como el circo romano? No lo sé.
Pero yo creo que esa es una decisión que nosotros como sociedad debemos de tomar sin imposiciones ni desde sede legislativa ni desde la sede judicial, ¿no? Respeto mucho a mi compañero y amigo José María Férez, ¿no? No es la primera vez además, además ya que compartimos estos foros. creo que a veces se ven más que sus amigos, ¿no? Ustedes ya de plano. Así es. Pero la verdad es que yo creo que así como yo respeto su forma de pensar, hay un espacio para la forma de pensar de los taurinos. Y es a través del convencimiento, no a través de la imposición. Déjenme cerrar preguntando, el presidente López Obrador propuso pues, que haya una consulta, siempre hace eso el presidente cuando quiere salirse por la tangente, no quiere entrarle a un tema directamente, pero lejos de que la propuesta sea presidencial y que el asunto sea político y politiquero, ¿valdría la pena algo así, una consulta pública sobre este tema? ¿Le entrarían a algo por el estilo? ¿Quiere contestar o yo? ¿Sí quieres? Bueno, a nosotros nos parece que cuando se trata de un tema que afecta a los animales y un tema de derechos humanos a un medio ambiente sano, no debe someterse a consulta. Creemos que está suficientemente socializado el rechazo a los eventos taurinos y una clara muestra son todas las encuestas. Todas las redes sociales están volcadas en contra de los eventos taurinos. Creo que a los animalistas que estaban muy tristes porque regresaron provisionalmente los eventos taurinos a la Plaza de México, la respuesta que ha tenido las redes sociales y la gente nos ha beneficiado. Entonces creo que a los taurinos les salió el tiro por la culata y estamos convencidos que la educación desde los niños a respetar a los otros seres nos va a llevar a una mejor sociedad y a que esto desaparezca. Gracias, José María. ¿Tú Gracias. te aventarías Pues a consulta pública? La verdad es que nuestros argumentos son prácticamente los mismos. Es un tema de derechos. Los derechos no están sujetos a consulta. Obviamente las redes que ve José María son redes que lo bombardean con mensajes antitaurinos. Nosotros hemos recibido otro tipo de respuesta a través de las redes con el regreso de la Plaza México. Ayer había 450 antitaurinos frente a 45,000 taurinos que entraron a la plaza y pues no fue la agresión la que venía de los taurinos, sino que las imágenes se mostraron al principio de este segmento. Las agresiones fueron muy claras por parte de quienes buscan supuestamente la no violencia y el bienestar animal. Nos abrimos ahí la toma porque allí había una especie de protesta también aquí. La verdadera agresión, que nosotros siempre hemos manifestado que el cambio social es sin violencia, pero la verdadera agresión y la verdadera violencia es esta. Muchas gracias, muchísimas gracias José María, muchísimas gracias Raúl y gracias a usted. Usted tiene la mejor opinión siempre. Quédese aquí en Heraldo Televisión, disfrute de la programación. Esto fue Contracara, yo soy Luis Cárdenas. Bye bye.